Las enfermedades urinarias son más antiguas que el hombre mismo, ya que aparecen en diversas especies de animales. Se han encontrado cálculos vesicales en momias egipcias. La orina, líquido dorado, ha sido el medio para conocer la salud de un paciente desde épocas lejanas. En la Edad Media y en siglos posteriores, los médicos diagnosticaban la salud de sus pacientes observando la cantidad, color, densidad, transparencia, posición de las opacidades, los sedimentos, olor y hasta el sabor de la orina. Lo que diagnosticaban era la presencia de humores en ella, de acuerdo a las teorías de Hipócrates recogidas y ampliadas por Galeno y los médicos árabes. Luego surgieron charlatanes que diagnosticaban a los pacientes observando su orina y hasta predecían su suerte mediante la uromancia. Más recientemente ha cobrado auge la uroterapia, conocida en la India y Japón hace miles de años. La práctica de la urología enfrentó trabas e impedimentos por tratarse su materia de órganos cuyo acceso y manipulación por parte de los médicos fue objeto de tabúes y prejuicios morales en distintas culturas hasta bien entrado el siglo XX. Antecedentes. Uno de los grabados en piedra más antiguos de una operación quirúrgica se encuentra en la puerta de una tumba cerca de Memphis. Representa una circuncisión y data de aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Durante la dinastía Zhou, 1046-256 a.C., se castigaba la infidelidad de los maridos con castración. Y 1000 años antes de Cristo se practicaba la castración para dotar de esclavos y eunucos a las cortes imperiales. En tiempos de Hipócrates se realizaba la talla perineal para extraer cálculos de la vejiga. En el siglo I, el médico romano Celso describió que la maniobra, por su sencillez, solo requería un cuchillo para la incisión y unas pinzas para extraer la piedra. Se le denominó apparatus minor. Fue en el Renacimiento, en 1521, cuando Pierre Franco practicó la talla por la región suprapúbica para extirpar un cálculo grande. Muchos han sido los personajes famosos que sufrieron o murieron a causa de enfermedades del tracto urinario. Durante siglos se creyó que Tycho Brahe había muerto por las complicaciones derivadas del estallamiento de la vejiga, provocado por no levantarse de la mesa del emperador para orinar. En Occidente la castración se usó entre los siglos XV y XIX para producir cantantes hombres, castrati, como Farinelli y Senesino, con registros de voz equivalentes a los de mujeres, mezzosoprano o contralto. Después de la unificación de Italia en 1881, la castración para obtener voces agudas se consideró ilegal. Actualmente sigue existiendo en algunos países la castración quirúrgica o química como castigo para delitos sexuales. Las enfermedades y padecimientos de las vías urinarias en el México prehispánico. Los titisi, médicos mexicas, trataban la estranguria o micción dolorosa y su retención, así como el estrechamiento uretral, con remedios elaborados a base de sustancias de origen vegetal, animal y mineral. A quienes orinaban con dolor, gota a gota y a pausas, los médicos prehispánicos les recomendaban tomar el remedio amarillo, que contenía raíz de amamaxtla, llamada así por su forma que recuerda a un braguero, yamate en agua, pulque o agua de cacao y un poco de chile. Si el problema era estar obstruido el conducto de la vejiga, para abrirlo, recomendaba moler hierbas de amamaxtla y yolosochitl, el cohuanenepili, tlatauqui, amoxtli y la cola de tlacuatl. Ponerlo todo en agua amarga para mezclarlo con semillas de chía. La cola de tlacuache, que se empleaba bebida en infusión, posee propiedades tanto diuréticas como oxitóxicas, es decir, provoca orina y contracciones de la matriz. En caso de que el remedio no funcionase, se sondearía introduciendo en el orificio del miembro viril una canalización elaborada con la médula de palma cubierta con un poco de algodón y untada con miel y raíz molida de la hierba Huihuitzmalotic, la cual siendo hueca permitiría la salida de la orina. El aparato urinario y sus enfermedades en la época virreinal. El sistema humoral, vigente en la medicina europea del siglo XVI, fue el fundamento de la enseñanza en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México. Basado en las enseñanzas de Hipócrates y Galeno, consideraba a la enfermedad resultado de un desequilibrio de los 4 humores. Los cálculos de las vías urinarias se achacaban a la acumulación de bilis negra en ellas. En tanto que la secreción purulenta o de mucosidad con la orina se pensaba que era debida a la flegma.
Hablando de enfermedades venéreas, la primera epidemia registrada de sífilis ocurrió en Europa a finales del siglo XV. Cristóbal Méndez, compadre de Hernán Cortés, fue uno de los primeros médicos españoles que llegaron a Tenochtitlán. En su obra, Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual cada uno podrá entender qué ejercicio le sea necesario para conservar su salud, publicado en España en 1553, refiere haber presenciado la autopsia de un niño de apellido Villaseñor, al que se le extrajo un cálculo vesical del tamaño de un huevo. En el siglo siguiente, el cirujano novohispano Juan de Correa trató a un paciente con anuria calculosa y tras su fallecimiento realizó la disección para confirmar el diagnóstico. En su tratado de la cualidad manifiesta que el mercurio tiene, publicado en 1648, Correa presenta la historia clínica del enfermo y el estudio anatomopatológico que realizó tanto a los órganos afectados, vías urinarias y riñones, como a otros órganos. Para el siglo XVIII, la cirugía inició un proceso de revaloración y profesionalización con la creación del Real Colegio de Cirugía. Pero había técnicas quirúrgicas que se mantenían vigentes desde hacía mucho tiempo para el tratamiento de las enfermedades urológicas como la litroticia y la talla. La primera consiste en introducir instrumentos a través de la uretra para llegar a la vejiga y romper las piedras para que puedan ser expulsadas de forma natural por el paciente. La talla, que solo se usaba como último recurso, consiste en llegar a la vejiga y abrirla para extraer el o los cálculos. Puede ser realizada por el periné o bien por el abdomen, suprapúbica. Estas operaciones se realizaban sin anestesia, por lo que se tenía que amarrar al paciente a la mesa de operaciones o apoyarse en hombres fuertes que lo mantuvieran quieto durante el proceso. Se le emborrachaba para hacer más tolerable el dolor. El peligro de una hemorragia o una infección postoperatorias eran complicaciones frecuentes que podían llevar a la muerte al enfermo. Antecedentes de la urología en el México independiente. Con la creación del establecimiento de ciencias médicas, se incorporó el sistema anátomo-clínico, el cual reconoce a la correlación entre la alteración de la anatomía y los datos obtenidos por la clínica como una práctica indispensable para estudiar el cuerpo humano y confirmar con las autopsias el diagnóstico de las enfermedades observadas en vida del paciente. También se prioriza la extirpación de las partes enfermas como recurso importante de curación. Los padecimientos urinarios eran comunes en México, aunque los casos de cálculos en la vejiga se reportaban con menor frecuencia que en los países europeos. Lo más abundante eran las infecciones, y no faltaban las estenosis de la uretra consecutivas a la gonorrea. Desde el siglo XVIII se habían utilizado ampliamente las candelillas para dilatar la uretra, algunas de ellas impregnadas de sustancias como el mercurio, por ejemplo. La urología moderna que reconoce al médico francés Félix Guyón como padre de la especialidad. Los médicos mexicanos estaban enterados de técnicas quirúrgicas que podían poner en práctica para atenderlos, como la litotricia transuretral. Para su ejecución, cirujanos franceses habían diseñado una serie de instrumentos como el trilabio y el litotritor o litopriono, que se seguirían perfeccionando para dar lugar a litotritores integrados a los cistoscopios hacia finales de la centuria. Por cierto, el cistoscopio fue un instrumento desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX, que incorporaba la iluminación de la uretra y la cavidad vesical a través de un tubo, el cual representó una revolución en los tratamientos de los problemas de este órgano. Aunque quizá el avance más importante de esta especialidad fue la sonda de caucho que lleva aún el nombre de su inventor, el médico francés Auguste-Jean Nelaton. Tanta confianza se tenía en este tipo de intervenciones que se realizaron a dos monarcas europeos, Leopoldo I de Bélgica en 1863 y Napoleón III 10 años después. En México, Luis Blaquier atendió un caso de litiasis en 1836. Primero trató de fragmentar el cálculo con un rompepiedras o brisé-pierre de Jacobson, y luego, junto con el Dr. Louis Jecker, usaron un trilabo o pinza de 3 garras de Civiale. Al no lograr pulverizar la piedra, realizaron una talla bilateral y usaron el litotomo doble para extraer no una, sino 5 piedras de la vejiga del paciente. En 1864, Carlos Alberto Hermann realizó litotomías y publicó sus resultados. Luis Muñoz fue excelente en la talla perineal y contribuyó con una técnica propia para la ligadura subcutánea del conducto deferente.
En los años 70, Juan Fenelon implantaba la práctica de la aspiración vesical suprapúbica, es decir, por punción. En los años 80, Miguel Cordero realizó uretrotomías internas para manejar lesiones que a fines del siglo fueron tratadas mediante electroterapia por Ricardo Egea, quien en 1904 también publicó la descripción de casos de hermafroditismo. Un cuarto de siglo después, Luis Rivero Borrell, en 1925, regresaba a la utilización de la electrocoagulación en las uretritis crónicas. Afortunadamente para los enfermos, las intervenciones fueron exitosas y los médicos mexicanos confirmaron la utilidad de los nuevos instrumentos y técnicas operatorias. Desde el segundo tercio del siglo XIX, hizo su aparición en la literatura médica mexicana el carcinoma del pene, tratado con corrosivos y mediante resecciones con resultados poco afortunados, como era de esperarse. Hicieron publicaciones al respecto Severino Galesowski, Rafael Lavista y Alfonso Martínez Contreras. La historia de la urología en México la podemos remitir hasta la época prehispánica. Desde los nahuas ya encontramos tratamientos, incluso hay información escrita. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los libros en donde podemos localizar esta información. A lo largo de la época colonial, desde luego, también hubo tratamientos sobre padecimientos urológicos. Médicos como Cristóbal Méndez hicieron estos tratamientos. A lo largo del siglo XIX, desde luego en que la medicina se hizo científica, o encontramos la medicina ya llamada de carácter científico en México, con el desarrollo no solo de las técnicas, sino también de los sistemas médicos y de las técnicas quirúrgicas, desde luego. Todo esto permitió que a finales del siglo XIX se desarrollaran las especialidades, siendo una de ellas la urología. El paso a la urología moderna se dio gracias a los aportes de las teorías bacteriológicas de Louis Pasteur y Robert Koch y el perfeccionamiento de técnicas e instrumentos de exploración o su invención, como el cistoscopio de Nitze y los rayos X de Röntgen. La auscultación al paciente y el análisis de la orina no siempre son suficientes para establecer un diagnóstico certero. Era necesario observar el interior de las cavidades del paciente, lo cual fue posible gracias al empleo del cistoscopio. Rafael Lavista hizo importantes aportaciones al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis de la vejiga. El doctor Lavista pudo inferir que la tuberculosis del aparato genital no necesariamente se transmitía por vía sexual, y el padecimiento tampoco iniciaba necesariamente en el riñón, como señalaban las teorías médicas en boga entonces. En 1898, Ramón Macías y Regino González realizaron una serie de prostatectomías por vía suprapúbica. A González le expresaron incredulidad en París acerca de su técnica y la habilidad con la que operaba. Para contestar a sus detractores, hizo algunas demostraciones quirúrgicas y depositó las próstatas extirpadas en el salón de sesiones de la Academia de Cirugía, donde se le dio entonces el debido reconocimiento. En 1904, Germán Díaz Lombardo iniciaba la cirugía en la hipertrofia de la próstata, siempre por resección abierta suprapúbica. 2 años después, Ulises Valdés estableció las indicaciones y técnica del cateterismo uretral en la mujer. Y Manuel Godoy Álvarez realizaba cateterismo uretral retrógrado, o sea, a partir de la vejiga. Él mismo establecería la uretrólisis para tratar las estenosis uretrales que no se dieran ante ninguna otra medida, y ponía en boga la cromocistoscopía como medio para hacer diagnósticos precisos de fístulas y teñir lesiones de pequeño tamaño. El siglo XX. La consolidación de la urología como especialidad. El maestro Aquino Villanueva Arreola nació en Torreón, Coahuila, y afortunadamente vino a estudiar a la Ciudad de México, donde en tiempo de la Revolución se hace ministro, lo que aquel entonces era secretario de Salud en el área correspondiente, y tiene la visión de observar la ausencia de urología en la República, por lo cual él decide formar el primer hospital, y ahí tiene todo el mérito por la misión y la visión que mostró, y hace el pabellón 5 de urología. Anteriormente teníamos el pabellón 4,
que era más bien de venereología. En aquel tiempo había muchas plenorragias. Y aquí, a la formación del pabellón 5, empieza a hacer cirugía de mayor nivel. Hace un estudio de la vejiga, de los riñones con sondas, por medio de una sustancia radiolada, y hace la primera pierografía ascendente en la República. Lo cual era un estudio muy importante para determinar qué enfermos, cómo y cuándo deben operarse. Hace las primeras nefrectomías, aunque ya antes se habían hecho por otros urólogos, pero no todavía considerados especialistas, o menos. Junto a él, al hacer este pabellón 5, el cual tuve el gusto de conocer y formar parte de él como adscrito, me doy cuenta de su valía, de que agrupa y aglutina pues todos los urólogos que había entonces, los organiza, y ahí empieza a hacerse la cirugía de alto nivel. Aquilino Villanueva es considerado el padre de la urología en México. Tocó a este médico coahuilense iniciar el proceso para separar la urología de la dermatología y la venereología. Durante su etapa de estudiante, en medio de la Revolución Mexicana, 1913-1918, Villanueva se inició en el tratamiento de enfermedades urológicas. Luego estableció un servicio de vías urinarias superiores, cuando vio que en los pabellones 4 y 6 del Hospital General y en las salas de medicina y cirugía general había muchos pacientes con secuelas de padecimientos venéreos y había enfermos urológicos, sobre todo renales, que no habían sido detectados. Entre los procedimientos más realizados en el Hospital General en las primeras décadas del siglo XIX estaban las uretrotomías, el ojal perineal, la talla suprapúbica, infiltraciones urinarias y prostatectomías realizadas con precisión por el maestro Fernando Quirós Gutiérrez. En 1924 se realizaron mejoras materiales al Hospital General cuando pasó a depender de la Junta de Beneficencia Pública. En los pabellones 4 y 6 se estableció el servicio de vías urinarias altas o superiores a cargo del Dr. Villanueva. En él se atendían casos de tuberculosis genitourinaria y cáncer prostático, entre otros. Hacia 1930 se popularizó la urografía por excreción. El desarrollo de la radiología ha permitido diagnosticar de manera oportuna y con más certeza padecimientos renales y del aparato urinario. El servicio de vías urinarias del Hospital General fue el precedente para que otras instituciones hospitalarias establecieran su propio servicio. En el pabellón 5 se formaron muchos de los urólogos mexicanos que después establecerían el servicio de esta especialidad en numerosas clínicas del interior del país. La Sociedad Mexicana de Urología tuvo sus inicios durante una Asamblea Nacional de Cirujanos del Hospital Juárez, que se realizaba una reunión anual donde convocaban o congregaban a todos los que se dedicaban a las áreas quirúrgicas, y en el 19 de noviembre de 1936, dentro de la Asamblea Nacional de Cirujanos, se formó la Sociedad Mexicana de Urología. En sus inicios, el primer presidente y el promotor fue don Aquilino Villanueva, una gente que ha sido considerada como el padre de la urología en México. Fue en la década de los 30 que se introdujeron nuevas técnicas para el tratamiento de tumores vesicales, como la cirugía endoscópica y la radiación. A las intervenciones quirúrgicas de los 40 se agregarían avances farmacológicos como la penicilina para el tratamiento de la sífilis. También surgió ya al finalizar los 50 el tratamiento hormonal para el cáncer de próstata, la diálisis para enfermedades urorrenales, la introducción de la citología exfoliativa o prueba de Papa Nicolau como método de diagnóstico para detectar el cáncer en el aparato urinario. En 1946, Villanueva estableció por primera vez cursos de urología para médicos graduados, mismos que se repitieron cada año durante los siguientes 14 años. Tiempo de separaciones. La nefrología tomó su camino propio y por su parte la urología se consolidó tanto en su práctica como en la docencia. En las siguientes 3 décadas se establecieron servicios de urología en importantes hospitales y centros médicos en la capital del país y en los estados.
También en este periodo, la urología vio nacer la andrología, como una de sus subespecialidades, la cual se ocupa de todo lo relacionado con la función sexual y reproducción masculina. La urología se inició en el año 1946, que fue cuando se inauguró el instituto. El doctor Ángel Quevedo y el maestro Subirán eran compañeros universitarios, y cuando creó el instituto invitó al doctor Quevedo, que era urólogo, y se inicia la urología como un servicio. Después, más o menos en 1957, el doctor Jorge Elías Dib, que viene egresado del Boston City en Massachusetts, se integra al instituto y entre los dos llevan el servicio de urología. De hecho, el segundo trasplante de riñón que se hace en el país lo hacen en 1968, aquí en el viejo hospital. Posteriormente permanece como servicio hasta 1978, cuando yo regreso de hacer un posgrado en Estados Unidos, en Boston también, y ahí se forma el departamento de urología. El doctor Jorge Elías Dib es el jefe del servicio o el jefe del departamento, y yo soy el profesor titular del curso de urología de la UNAM, que se inicia en esa época. El último tercio del siglo XX y perspectiva de la urología hacia el siglo XXI. El último tercio del siglo XX fue una época de nuevos tratamientos y avances científicos y técnicos que ayudaron a mejorar la práctica tanto de la urología como de la nefrología. Las investigaciones endocrinológicas y genéticas permitieron establecer la etiología de enfermedades urológicas, como algunos casos de hipertrofia prostática que pueden ser hormonales, o el síndrome de Klinefelter, que es una anomalía cromosómica que afecta solo a los hombres. Había terminado mi residencia médica en el Hospital General de la Ciudad de México y hice una segunda en el New York Hospital, en Nueva York. Y terminé mi residencia médica viendo los trasplantes de órganos que comenzaban en ese año, en 1963. Entonces regresaba yo a México en 1963 al Centro Médico Nacional del Seguro Social, en donde fui jefe del departamento de urología, e hice el primer trasplante sin darme cuenta que era el primer trasplante de México, de América y de España, es decir, toda Latinoamérica. La paciente vivió 25 años después de ese trasplante, suerte de principiante. Y le fue muy bien. Marta Bejarano de Paul, aquella mujer. Fui su padrino de bodas y padrino de su hija. Funcionó muy bien. A partir de entonces los trasplantes comenzaron a desarrollarse en México con un gran éxito. La insuficiencia renal, pues los pacientes se nos morían en las manos, y no hay peor cosa para un médico que ver a un enfermo morir y no poder hacer nada. Entonces eso es muy doloroso para uno porque es el fracaso de la medicina. Yo había visto a estos pacientes y entonces decidí hacer los trasplantes tan pronto pudiera. Y así fue como comenzaron en el Centro Médico Nacional, y debo decirle que si no hubiera sido por el Instituto Mexicano de Seguro Social, no se hubiera iniciado la práctica de los trasplantes, porque fue lo que nos permitió hacerlos, gracias a su acervo económico, científico, cultural, etc. En este periodo, la tecnología realizó numerosas aportaciones a la medicina. En los 70, la endoscopía mejora con la introducción de la fibra óptica y nuevos sistemas de lentes. En las décadas siguientes, el ultrasonido ha permitido diagnosticar neoplasias renales, testiculares y de próstata. La tomografía computarizada se utiliza para detectar cáncer de riñón y vejiga, y la resonancia magnética nuclear permite obtener mejores imágenes del aparato urinario. En el Hospital Central Militar, a partir de 1984, se practica la litotripsia a través de catéteres y la litolapaxia translumbar percutánea. En el mismo sitio, en 1987, se efectuó por primera vez la litotripsia mediante litotriptor por ondas de choque. La robótica también ha hecho importantes aportaciones, al permitir a los cirujanos intervenir a distancia.